Buenas noches, bienvenidos a Punto Jurídico, el espacio de entrevistas del Centro Internacional de Estudios Jurídicos. Nuevamente estamos con todos ustedes para compartir el día de hoy una interesante entrevista y escuchar a un abogado muy inteligente como es el doctor Juan Daniel Rojas. Juan Daniel es abogado por la Universidad de Piura, tiene estudios concluidos en la maestría con mención en Derecho Procesal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de especialización en Derecho Tributario por el Colegio de Abogados de Lima, ha trabajado en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y actualmente se desempeña como abogado litigante. El día de hoy, el doctor Juan Daniel Torres Rojas disertará sobre la decisión judicial frente al principio de legalidad. Sentencia mata ley. Juan Daniel, bienvenido a Punto Jurídico. Muchas gracias por darte un tiempo en tu ajustada agenda y acompañarnos este día. No, muchas gracias a ustedes. Ante todo, muchas gracias al Centro Internacional de Estudios Jurídicos, muchas gracias al doctor Ronnie. Y bueno, sin más preámbulo y aprovechando el tiempo que me han concedido, les traigo ante ustedes el tema que yo he titulado La decisión judicial frente al principio de legalidad. ¿Sentencia mata ley? Claro, el título ya va perfilando de qué va a tratar la conferencia, esta charla. Así como dicen que piedra le gana, que piedra vence, sucumbe frente al papel, que billetera mata galán, eso. Entonces, nos podemos preguntar si la sentencia puede matar a la ley, si la sentencia puede sobreponerse a la ley, si es que entendemos que rige el principio de legalidad en todo lo que tiene que ver con el derecho punitivo, naturalmente con el derecho penal, que es el enfoque que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es, ¿para qué sirve la norma? La norma, la ley, sirve para orientar la conducta de los ciudadanos. En la medida que hay una norma, las personas pueden tener expectativas de aquello que se espera de los demás también. Porque si la norma orienta mi conducta diciéndome qué puedo y qué no puedo hacer, entonces tendré la expectativa que las demás personas en sociedad cumplan también con esos parámetros establecidos en la norma y podré compartir con ellos la expectativa de que ellos se orienten conforme a la norma jurídica. Entonces, gracias a la expectativa normativa que genera una norma, es que yo puedo desenvolverme en sociedad. Gracias a que yo entiendo que mi vida está protegida por el derecho y que hay una norma penal que sanciona a quien quiera atentar contra mi vida, es que yo tengo la expectativa que todos van a respetar mi vida cuando salgo a comprar el pan. No tengo que estar atento a ver si es que llega alguien y me mete una puñalada. Yo tengo la expectativa de que eso no va a ocurrir. Y si eso llegase a ocurrir, el Estado tendrá que intervenir y para que el resto de la sociedad no pierda su confianza en esa expectativa, tendrá que sancionar al autor para comunicarse con sus ciudadanos y decirles, señores, por si acaso, la puñalada que le han dado a este señor, que le han dado a Juan, no genera una pérdida en la expectativa que ustedes tienen que esto no ocurra en el futuro. Y para demostrarlo, yo sanciono a aquel que contrarió el mandato legal. Y con la negación de la negación hecha por el delincuente, es que el resto de la sociedad entiende que cuando el delincuente niega mi derecho a la vida, el Estado a su vez niega que lo que el delincuente señala con su conducta sea correcto. Y por tanto la sociedad nuevamente puede entender que se puede caminar tranquilo sin tener que estar atento a que nos metan una puñalada en la espalda. Ahora,
esta comunicación que se da entre el Estado y sus ciudadanos mediante las normas y cómo es de que éstas se aplican cuando no son observadas, está regida por el tan nombrado y clásico principio de legalidad. El principio de legalidad tiene 4 manifestaciones y todas están enmarcadas dentro de la lógica que he esbozado anteriormente. Si el ciudadano necesita orientarse en sociedad mediante una norma, entonces tiene que ser posible conocer esta norma. Y la manera en que puede ser conocido algo en los términos en los que fue redactado es escribiéndolo. La norma, por eso, tiene la característica, tiene el deber de estar escrita. La primera manifestación del principio de legalidad es la lex scripta. Entonces el ciudadano ya sabe qué es lo que ha dicho el Estado para organizarse en sociedad. Por ejemplo, ha redactado el artículo 106 del Código Penal que dice no matar. No matar a otros. Ahora, cuando el ciudadano ve la norma que va a regir su conducta, tiene que interpretarla. Y para la interpretación de esa norma, que encierra una sanción cuando se incumple el mandato de conducta no matar, estamos poniendo como ejemplo claro el caso del delito de homicidio, el ciudadano tiene también que saber qué otras fuentes, qué otros dispositivos normativos tiene que consultar. Y por eso, y en la medida que la orientación de la conducta del ciudadano necesita de claridad, es que se exige que las normas punitivas y específicamente las normas penales sean estrictas, se prohíba la analogía, que es la lex scripta. Por tanto, la interpretación que hace el ciudadano de la norma penal para poder orientar su comportamiento no necesita ser, o no, mejor dicho, no puede ser realizado mediante analogía, mediante una interpretación analógica. Pero además, no basta con que esté escrita y que no se pueda interpretar analógicamente, sino que la conducta tiene que estar claramente descrita en la norma. Y como tiene que estar claramente descrita, estamos hablando ya del mandato de determinación, la taxatividad de la norma, que en latín se dice la lex certa, para que el ciudadano que lee la norma, que orienta su conducta, que no se puede interpretar analógicamente, pueda identificar específicamente qué es lo que está prohibido. Y finalmente, si la orientación de la conducta viene definida por la ley, yo no puedo orientar mi conducta por algo que no estaba escrito, que no estaba vigente al momento en el que realicé esa organización de mi libertad. He ahí la necesidad y la última manifestación del principio de legalidad, que es la lex previa. La ley tiene que ser previa a la conducta para que pueda regularla y en caso de incumplimiento sancionarla. Bueno, esto suena maravilloso, ¿no? El ciudadano puede tener conocimiento de cómo la sociedad está organizada mediante la norma que está escrita. Además, no se puede interpretar analógicamente en los casos del derecho penal y en general de derecho punitivo. Además, describe con claridad la conducta y es previa. Por tanto, si después sale una norma que criminaliza algo que yo hice antes de su vigencia, no me podrán sancionar. Sin embargo, la ley tiene un problema, y un problema bien complicado, del cual ya medio que se quejaba Hans Kelsen desde su libro de la teoría pura del derecho. Él observa que hay leyes naturales y hay leyes jurídicas. Hay leyes naturales, como por ejemplo la ley de la gravedad. Y tanto las leyes naturales como las leyes jurídicas tienen una estructura similar, un supuesto derecho y una consecuencia. Sin embargo, la ley natural
se aplica bajo los alcances del principio de causalidad, mientras que la norma jurídica se aplica por el principio de imputación. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza se encarga de ejecutar y realizar la consecuencia de la ley natural, mientras que en el caso de la norma jurídica se necesita de la intervención de otro ser humano. Podemos demostrar esto, podemos probarlo. ¿Cómo? Y ahorita lo vamos a probar. La ley de la gravedad, por ejemplo, señala que los cuerpos se atraen dependiendo de la masa. El cuerpo que tiene mayor masa atrae al cuerpo que tiene menor masa. Entonces, mi lapicero estaría gobernado por esta ley de la gravedad y, por tanto, el supuesto de hecho de la ley de la gravedad es que si este lapicero tiene una masa menor a la de la tierra que estoy pisando, entonces se verá atraído hacia ella. Y lo hemos probado. Se cayó el lapicero, se aplicó la ley inmediatamente. No hubo proceso, no hubo prueba, no hubo nada. Inmediatamente, supuesto de hecho, consecuencia. El lapicero estaba lejos de la tierra, inmediatamente que dejó de ser sostenido por mí, fue atraído. Se cumplió, maravilloso. En el caso de las leyes jurídicas, de las normas jurídicas, esto no se aplica. Es más, pueden haber hasta 3 supuestos y 2 de ellos son altamente anormales. Cuando A mata B, el Código Penal dice que tendría que ir preso. Entonces, si ocurre el homicidio, A mata a B de 15 puñaladas, inmediatamente no aparece en la cárcel. Se necesita que alguien desencadene la consecuencia jurídica. Ese alguien es el juez. Es más, la decisión judicial que permitirá desencadenar la consecuencia jurídica de este hecho puede tener en principio tres resultados. El primero, que A sea procesado por el homicidio de B y que el juez logre verificar mediante la prueba en juicio que ese hecho ocurrió y por tanto en su sentencia, en su decisión judicial, mandar a B a la cárcel. A A a la cárcel por el homicidio de B. Pero hay otro supuesto. Existe la posibilidad que A no sea procesado o siendo procesado no se pruebe que él fue quien mató a B y a pesar de que el hecho ocurrió, lo que dice la norma, lo que dice el Código Penal ocurrió en la realidad, pero la consecuencia jurídica no acontece. Y A muere 50 años más tarde sin haber pagado nunca su crimen. La consecuencia jurídica que depende de otra persona, que es el juez, se vio imposibilitada de ser realizada. Y existe un tercer supuesto que es el más terrible de todos, en donde A mata a B, pero C pasaba por ahí y a él es a quien lo intervienen y aparentemente había flagrancia, porque por casualidad llevaba un cuchillo para, no sé, pues porque se lo había comprado recientemente, y lo terminan condenando a C por el error judicial que puede llegar a sancionar a quien no realizó el hecho delictivo. Claro, este es un ejemplo sencillísimo, pero en la realidad es mucho más complejo. Entonces, en esta tercera posibilidad, la consecuencia jurídica se desencadena sin que haya ocurrido en cabeza de C el supuesto de hecho. El equivalente a que mi lapicero volviera a elevarse en el aire sin que alguien lo impulsara hacia arriba. Entonces, este problema de las normas jurídicas es propio de la justicia que hay en esta tierra y que permite
estos tres tipos de posibles resultados. ¿Y por qué? Porque el juez es quien se encuentra entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica que él debe desencadenar. Si esto es así, un gran bloque está constituido por la probanza de los hechos que el juez podrá creer o no podrá creer, y el otro gran bloque está constituido por la aplicación debida o indebida de la norma jurídica y la interpretación de la norma jurídica. Porque la norma siempre va a necesitar interpretación. Así sea muy sencilla. Así fuera una norma sobre plazos. Porque claro, el plazo para apelar un habeas corpus es de 2 días. Pero a eso se le tiene que sumar si es que se notificó bien, si es que si es que la notificación fue electrónica o fue en físico. Siempre hay que interpretar la norma sistemáticamente, teleológicamente, históricamente y naturalmente, literalmente. Entonces, en este punto es que vemos que el juez es un intérprete de la norma, pero no es cualquier intérprete, es el intérprete que tiene la capacidad para decir el derecho, porque el juez es el representante del Estado que está revestido de la facultad para administrar justicia. Él es el que empuña la facultad jurisdiccional. La jurisdicción, como ustedes saben, bueno, recogiendo la definición del doctor Monroy Gálvez, es el poder deber del Estado de administrar justicia. Y ese encargado es el juez. Y él es el encargado de aplicar la norma jurídica al caso concreto, y para aplicarla hay que interpretarla. Y aquí es donde recordamos pues nuestro curso de Latín 1, allá por aquellas épocas universitarias. Agarramos pues nuestro diccionario de latín y tratamos de hacer una interpretación, perdón, una definición etimológica de lo que es el intérprete. La palabra intérprete está constituida por 2 voces latinas, que es inter, que significa entre, y preter. Bueno, se escribe praeter, que denota lo que está más allá, preter, más allá. Por eso se habla de homicidio preterintencional, homicidio más allá de la intención. Entonces, si el intérprete es aquel que está entre una cosa y otra que está más allá, se puede entender que el juez, como intérprete de la norma, es como un filtro que se encuentra entre la sociedad, que es la destinataria de la norma, y los justiciables, y la norma jurídica, que él consulta e interpreta para dar su fallo a la sociedad. Y con eso, comunicar la decisión del Estado sobre cómo se organiza la sociedad en la práctica. Porque, claro, legislativamente es un tratamiento en abstracto. Pero fijémonos que colocar al juez como intérprete, es decir, como el filtro que nos va a decir qué es la ley, qué es lo que es el préter, lo que está más allá, y la sociedad, implica que el juez dice lo que es la ley. Y en este punto nos preguntamos, rememoramos, el principio de legalidad es un límite al poder punitivo del Estado. Pero resulta que la ley la interpretan los jueces y los jueces son los que dicen qué es la ley. Se parece a lo que decía el juez Hughes hace ya muchísimos años, que decía, bueno, los jueces estamos sometidos a la Constitución, pero nosotros decimos qué es la Constitución. Esto que podría parecer algo netamente teórico, no lo es. Y fue debatido ampliamente por 2 gigantes del derecho que fueron Ronald Dworkin y Herbert Hart. Ellos se preguntaron, ¿qué hace el juez ante los casos difíciles? Porque ante un caso fácil no hay mucha interpretación.
Hay interpretación, pero mínima. Por ejemplo, se venció el plazo para apelar el habeas corpus de 2 días. Estamos en el 5.º día. Se aplica la norma que preveía el plazo. Consecuencia jurídica, precluyó la etapa. Se acabó. No se puede presentar apelación alguna. Pero hay casos mucho más complejos. Casos en donde la textura de la norma, en palabras de Hart, es demasiado abierta. Es muy difícil interpretar la norma y, por tanto, ya nos encontramos ante un caso difícil. O de repente hay muchas normas que parece que son aplicables al caso concreto. O de repente hay demasiadas interpretaciones posibles para la norma que se debe aplicar. Estos son casos que son los denominados casos difíciles, en donde la actividad hermenéutica, es decir, la actividad interpretativa es muchísimo más intensa. Y plantea interrogantes con este problema de lo que es la interpretación en sí. Porque si una norma es susceptible de múltiples interpretaciones, ¿cómo es que el juez se decide por una? Si pueden ser todas igualmente plausibles. Y aquí ya vamos a los ejemplos concretos. El artículo 142 de la Constitución señala que no son revisables las resoluciones del CNM y del Jurado Nacional de Elecciones, y por tanto uno lee la Constitución y dice, bueno, no son revisables. Pero uno después entra a internet, busca jurisprudencia del TC en materia de resoluciones sobre evaluación y sanciones de magistrados, emitidos estas resoluciones por el CNM, y va a ver que el TC las ha revisado y las ha anulado algunas. Han habido jueces de todas las jerarquías que han regresado después de haber sido destituidos por el CNM. ¿No es que eran irrevisables? Bueno, pues la interpretación constitucional de ese artículo es que no son revisables a menos que violen el debido proceso. ¿Entonces son revisables o no son revisables? Bueno, cuando violan el debido proceso, son revisables. Pero eso no dice la ley. Perdón, eso dice la Constitución. El TC es quien interpreta la Constitución, genera norma adscrita y el TC dice que sí se puede. Y claro, bueno, en derecho constitucional esto es bastante común porque, claro, es por antonomasia el derecho en donde la norma que se emplea son principios y, por tanto, la exigencia hermenéutica, la actividad interpretativa es muchísimo más intensa. Pero eso también ocurre en la justicia ordinaria, y hay muchos ejemplos. Pero vamos a poner uno nada más. El artículo 189 del Código Penal prevé como un supuesto de robo agravado el uso de un arma de fuego. El uso de un arma, así dice la norma. El robo agravado si se emplea violencia y un arma de fuego, un arma, todos sabemos que es algo que puede causar daño en la salud o en la vida de alguien. Puede ser un arma de fuego, puede ser un arma blanca, puede ser un cuchillo, pero son armas, tienen potencial lesivo, pueden matar, pueden lesionar. Y eso dice la norma, eso dice la ley. Artículo 189 del Código Penal. A mano armada. Sin embargo, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 5 de 2015, interpretó el artículo 189 referido a qué se puede entender que es arma. Y concluyó que arma puede ser un juguete, puede ser un encendedor que tiene la forma de un arma de fuego, que es de metal y que por tanto se puede confundir, puede parecer un arma de fuego. Entonces, la Corte Suprema, a partir de entonces, interpretó de modo vinculante para todos los jueces que arma puede ser un juguete, puede ser un encendedor.
Y alguien podría, y claro, alguien que ejerce la defensa podría decir, pero la ley dice que tiene que ser un arma. Y un encendedor no es un arma. Bueno, pues la corte dirá, el juez que juzgue ese caso le dirá, la Corte Suprema ya se pronunció y ha determinado que el encendedor con forma de arma de fuego es considerado un arma a efectos de la tipificación del delito de robo agravado. ¿Esto por qué? Porque la Corte Suprema es el máximo intérprete de la norma legal, al igual como el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la norma constitucional. Entonces, en este punto, y tomando como referencia el acuerdo plenario sobre armas de fuego, nos preguntamos si es que es válido hacer una interpretación que pareciera no estar acorde con el texto legal. Si se supone de que el ciudadano se va a motivar, va a orientar su conducta en base a lo que dice la ley, y la ley decía arma, y ahora resulta de que el arma también puede ser un juguete o un encendedor que parezca arma, nos encontramos ante un supuesto de interpretación que pareciera ir más allá del texto legal. Y al respecto, Dworkin y Hart tuvieron dos posiciones. Dijeron, para estos casos en donde hay una interpretación difícil, porque claro, la Corte Suprema no colocó al encendedor o al juguete en la calidad de armas a efectos del artículo 189 sin argumentación alguna. De hecho, argumentaron con mucha fuerza. Pero lo cierto es de que en este supuesto, Hart diría, cuando hay un caso difícil en donde la interpretación no se muestra clara, hay múltiples interpretaciones posibles, el juez tiene discrecionalidad. El juez tiene la capacidad de, en la medida que es un encargado, el representante del Estado para administrar justicia, decir cómo se entiende la orientación de la conducta de los ciudadanos a partir de la ley mediante su interpretación. Por su parte, Dworkin elaboró su tesis de este juez Hércules. Un juez Hércules se entiende que es aquel que en un caso difícil en donde la interpretación no se muestra clara, acudirá a todas las fuentes que se pueden para interpretar doctrina, jurisprudencia, a todas las fuentes que permitan la interpretación de esa norma, y una vez que las haya recopilado, va en un segundo paso a optar por aquella solución que se muestre con argumentos más firmes, más sólidos. La crítica que se le hace a la postura de Hart es que se está dejando en realidad de lado el principio de legalidad y se le está diciendo al juez, señor juez, usted diga qué es lo que entiende que debe ser la ley. Mientras que la posición de Dworkin parece ser más acorde con el principio de legalidad, porque él señala, recurre a todas las fuentes normativas, jurisprudencia, otras leyes, y de ellas extrae la solución que tenga una argumentación más fuerte. Pero ya para ir terminando, ir concluyendo este conversatorio, volvemos a la pregunta de nuestro título. Si hemos dicho que el juez es quien nos dice qué es la norma constitucional y legal, ¿cómo podemos decir que es el principio de legalidad un límite al poder estatal que encarna el juez? Es cierto que la sentencia mata a la ley, la sentencia puede matar a la ley. Mi humilde conclusión es que la sentencia no puede matar a la ley, pero sí se puede sobreponer a ella en el caso concreto, porque la ley siempre va a estar atrás y la sociedad, los justiciables, van a recibir lo que el juez diga que es la norma. Pero en la medida en que esté escrita, en la medida que está resguardada por que el principio de legalidad se mantiene vigente, existe,
su texto se va a mantener y eventualmente los juzgadores que la interpretan pueden mejorar la interpretación. Entonces, la sentencia, inclusive de las más altas de los más altos tribunales, Tribunal Constitucional y Corte Suprema, no siempre ha sido continua. Han habido veces en las que se han rectificado. En el caso del Tribunal Constitucional, en los que se refiere a la normativa del RAC, es decir, a los supuestos en los que se puede recurrir mediante recurso de agravio constitucional, y en el caso de la Corte Suprema, lo que ocurrió, por ejemplo, con algunos delitos sexuales. Entonces, la sentencia no mata a la ley. ¿Por qué? Porque esta está escrita. El principio de legalidad la mantiene en el tiempo. Y si bien sus intérpretes eventualmente pueden equivocarse, esta siempre está allí. Y la sociedad que la puede leer, porque esa es la base de su orientación, puede criticar el fallo jurisdiccional y puede eventualmente abrir el campo de debate para la corrección de una interpretación errónea o de una interpretación que no se condice con la realidad social y que por tanto necesita una mejor interpretación. Eso es todo lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Disculpe, Ronnie, no se le escucha. Sigue con su micrófono apagado. Bueno, suele suceder. Muchas gracias, Juan Daniel, por la excelente disertación que nos has brindado. Hay muchas personas que te han enviado saludos y felicitaciones. Yo quisiera realizarte una pregunta que me ha surgido de todos los comentarios que has venido realizando, ¿no? Si el Tribunal Constitucional otorga una interpretación a una ley y el Poder Judicial, específicamente la Corte Suprema, establece una interpretación diferente, ¿a cuál de estas deben recurrir los jueces de primera y segunda instancia, en principio para examinar y posteriormente para fundamentar sus sentencias? Muchas gracias, Ronnie. ¿Ya puedo responder? Ya. Sí, por favor. Esa pregunta es fantástica. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es el máximo intérprete de la norma legal y el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la norma constitucional. Y en temas de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional tiene competencia siempre y cuando se afecte el contenido constitucionalmente protegido del derecho. Mientras que la Corte Suprema tiene su potestad de intérprete máxima en normas legales. Si uno se da cuenta, son competencias distintas, son competencias totalmente distintas. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, no podría definir si es que los viáticos son o no son, configuran o no configuran el delito de peculado. No podría definir si es que el delito de colusión es un delito de encuentro o no. Porque esa interpretación le corresponde a la Corte Suprema. ¿Qué pasa? Y aquí hay una pequeña anomalía en el sistema. Claro, eso es visto del Tribunal Constitucional hacia la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema también analiza derechos fundamentales. De hecho, todo juez, y naturalmente la Corte Suprema también, está obligada a revisar y a aplicar la norma fundamental y los derechos fundamentales. Entonces, el problema es de que la Corte Suprema tiene el deber de aplicar la norma fundamental y los derechos fundamentales en su contenido constitucionalmente protegido, pero no es su máximo intérprete, a diferencia del Tribunal Constitucional, que sí lo es.
Entonces, cuando la Corte Suprema define cuáles son los elementos típicos de la colusión, el Tribunal Constitucional no puede hacer una interpretación que chanque a la interpretación de la Corte Suprema porque estaría invadiendo su fuero. Pero asimismo, en el caso contrario, cuando la Corte Suprema interpreta un derecho fundamental y su contenido, no es la máxima instancia. Ahí la máxima instancia sí es el Tribunal Constitucional. De allí que la interpretación que da la Corte Suprema de la norma fundamental no lo hace en condición de supremo intérprete, sino que lo hace como parte de su obligación, como todo juez, de aplicar la norma fundamental. Pero quien tendrá la potestad, la facultad de dar la interpretación a nivel supremo de la norma, del contenido constitucionalmente protegido de la norma fundamental, es el TC. Así, cuando la interpretación de la norma legal emana de la Corte Suprema, esa es la máxima instancia, es la interpretación última del Estado peruano. Y el TC no podría meterse a analizar, a hacer la configuración típica de un delito. No puede, no es parte de del contenido constitucionalmente protegido, de un derecho fundamental, el decir cuáles son los elementos típicos del delito de colusión. Pero así tampoco la Corte Suprema podrá tener la última palabra cuando se refiere al contenido constitucionalmente protegido de derechos fundamentales. La Corte Suprema tiene la última palabra en la interpretación de la norma legal y el tribunal tendrá la última palabra en la interpretación de la norma constitucional y específicamente en derechos fundamentales. Muchas gracias, Juan Daniel. Yo también tengo, a raíz de lo que has dicho, tengo otra pregunta, ¿no? Nos hablaste en algún momento del juez Hércules, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte si es que esta figura del juez Hércules le corresponde a todos los jueces del país o solo a los del Tribunal Constitucional y los de la Corte Suprema del Poder Judicial. Muchas gracias, Ronnie. ¿Y en qué casos, no? Muchas gracias, Ronnie. El juez Hércules de Dworkin es como debe ser todo juez. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la Corte Suprema sí tiene la última palabra en todo lo que es jurisdicción constitucional y legal, porque no hay tribunal constitucional allá. Y el juez Hércules de Dworkin es un juez que analiza la norma y naturalmente la norma fundamental también, agotando todas las posibles fuentes de interpretación y de todas ellas sacar las interpretaciones posibles. Y de esas interpretaciones posibles, elegir la que mayor fuerza tenga, la que mejores argumentos tenga, la que más y más potentes argumentos tenga. ¿Y quiénes son los jueces que deben ser Hércules? ¿Solamente los jueces del TC? Hay países en los que sí podríamos decir que solamente los jueces del TC tendrían que analizar la constitucionalidad de las normas. Pero al menos en el Perú, juez Hércules tiene que ser todo juez. Desde el juez de primera instancia hasta los jueces de la Corte Suprema y naturalmente del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en el Perú tenemos control concentrado y control difuso. Y por tanto, un juez de primera instancia revestido del poder para decir el derecho, revestido de la facultad, de la potestad jurisdiccional, tiene que respetar y tiene que aplicar y tiene que dar primacía a la norma fundamental que es la Constitución. Y la Constitución, si bien exige una mayor actividad hermenéutica, en tanto es la base normativa y es directamente vinculante, tanto para el Estado como para los particulares, es fuente de derecho directamente invocable en un proceso judicial de cualquier tipo. Y en consecuencia, en la medida que los derechos fundamentales son directamente vinculantes y se pueden invocar directamente, el juez tendrá que aplicar la norma fundamental siempre. Y cuando haya algún problema hermenéutico, tendrá que ser un juez Hércules y recurrir a todas las fuentes necesarias para poder definir la mejor interpretación posible. Y de todas las interpretaciones, la que tenga argumentos más fuertes, más poderosos
y siempre en busca de argumentos a los que no se les pueda oponer uno mejor. Entonces, obligación de ser juez Hércules es de todos los jueces en el Perú, de absolutamente todos y respecto de todas las normas, respecto a las normas legales y constitucionales. Bien, muchas gracias, Juan Daniel. Y mira, para terminar, tengo una última pregunta de opinión, ¿no? ¿Debería concentrarse las decisiones jurídicas, en términos generales, solamente en el Poder Judicial, prescindiendo así de un tribunal constitucional en todo nuestro marco jurídico? Ok, gracias. El optar por un control concentrado, en donde hay un tribunal constitucional o un control difuso en donde todos los jueces aplican la norma fundamental y la pueden controlar, en primer lugar puede sonar suena artificioso y de hecho es artificioso. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la Judicial Review, que permite que una norma sea declarada inconstitucional en todos los Estados Unidos, es una facultad solo de la Corte Suprema. O sea, no es de que un juez de primera instancia pueda declarar inconstitucional cualquier norma. Quien tiene la puede inaplicar al caso concreto, eso sí, la puede inaplicar, pero declararla inconstitucional, sacarla del ordenamiento, eso solamente es una facultad de la Corte Suprema norteamericana. Y esa facultad está regulada en nuestro ordenamiento para el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es quien tiene esa facultad de eliminar del ordenamiento una norma por inconstitucional. Que si es mejor tener solamente la estructura jerárquica del Poder Judicial para la interpretación de las normas constitucionales y para el control constitucional de las normas, reservarlo a la Corte Suprema, pero como órgano también del Poder Judicial, o si no debería ser la Corte Suprema, sino un órgano distinto como el Tribunal Constitucional, es una opción netamente consensual a mi modelo. O sea, el constituyente, porque en nuestro caso el Tribunal Constitucional es un organismo autónomo directamente emanado de la Constitución, es el comisionado mayor del poder constituyente, a quien le ha asignado la custodia de la Constitución. Es en realidad una opción que emana directamente de la voluntad, es una opción del poder constituyente determinar si va a haber un tribunal constitucional o si la interpretación en última instancia, en instancia suprema, corresponde también a la Corte Suprema. Es facultativo, es una opción por la que se decanta el constituyente y no está sujeto a ninguna regla. Ahora que si me preguntan, es parte de eso y es discreción. No me Bueno, decir. Bueno, Juan Daniel, muchas gracias por permitirnos entrevistarte. Ha sido un tema muy interesante. Finalmente has decidido que la sentencia no mata la ley. Y qué bueno que sea así, ¿no? Porque la ley debe perdurar siempre y cuando sea acorde con su realidad, con sus objetivos y con el contexto social que se vive en determinado momento histórico. Bien, a nombre del Centro Internacional de Estudios Jurídicos y específicamente a Punto Jurídico, quiero darte las gracias por acompañarnos esta noche. Asimismo, agradecer a todo el público que ha estado presente. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ronnie. Un gusto. Genial, Juan Daniel. Ha sido un placer verte, aunque el público no lo sabe. Tú eres un gran amigo mío y sinceramente hoy has demostrado la inteligencia que tienes cuando reflexionas sobre el derecho y te motivamos a que continúes así. Por Muchas nuestra gracias. parte ha sido un placer tenerte con nosotros y invitamos al público a nos sigan en nuestros próximos eventos aquí a través del Centro Internacional de Estudios Jurídicos. Muchas gracias, buenas noches con todos.